Esto. Buenas tardes, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias del Museo del Jade, hoy con el tema Intercambio de bienes de prestigio entre la zona maya y el Costa Rica precolombino a cargo de Matthew Managí, responsable de América Central para el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, centro apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y el Centro Nacional para la Investigación Científica y la Universidad de París. Es igualmente profesor de la Universidad de Aviñón en el Departamento de Química e investigador asociado a la Universidad Panteón Sorbonne, Laboratorio Arqueología de las Américas. Sus investigaciones se centran en la arqueometría y la quimiometría. Más específicamente, estudia los intercambios de bienes de prestigio entre América Central y Costa Rica en el periodo clásico. Es coordinador del proyecto internacional Maya Costa y ha dirigido proyectos sobre la caracterización físico-química de materiales arqueológicos, pigmentos y encobes de cerámicas, espejos de mineral de hierro, resinas, barnices, tanto en Costa Rica como en Francia y Europa. Ha trabajado también en proyectos sobre el análisis de basamentos de momias humanas y animales en Egipto. Formó parte de un proyecto de la UCR sobre la caracterización de los artefactos de jade precolombinos en Costa Rica. Como profesor, tiene más de 15 años de dar clases en arqueometría, físico-química en Francia, Costa Rica, Guatemala, Marruecos, Turquía, Portugal y España. Matthew, un agradecimiento por este espacio y le voy a dar el espacio para que pueda desarrollar el tema. Muchísimas gracias, Carolina, por esta introducción. Y quisiera agradecer igualmente a todo el personal del Museo de la Jade y el Museo de la Jade para darme este espacio para poder presentar esta ponencia. Gracias a Sergio, igualmente Sergio Piedra, con quien estoy colaborando en este ciclo, pero en otros eventos y proyectos igualmente. Entonces, mi nombre es Mathieu Menacher. Hoy les voy a presentar una ponencia sobre los intercambios de bienes de prestigio entre la zona maya y el Costa Rica precolombino. Es un proyecto, es un trabajo que se hizo con un grupo extenso de investigadores. Aquí tienen como todos los nombres de la gente que participó en este trabajo, los logos, etc. No voy a presentar todos porque eso sería muy grande al nivel del tiempo. Yo soy, como se dijo, investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el CEMCA, que trabaja todos los temas de ciencias sociales en América Central y en México. Entonces, podemos empezar con esta ponencia. Bueno, yo voy a ser honesto desde el inicio, es una ponencia que termina con preguntas, porque es una ponencia que termina con el proyecto que está en vía de desarrollo. Pero vamos a ver. Entonces, voy a empezar esta charla con diferentes datos sobre las distintas culturas importantes para los intercambios precolombinos de los que vamos a hablar. Vamos a ver que los intercambios en el Costa Rica precolombino implican artefactos de muchos estilos, notablemente olmecos, teotihuacanos, mayas, entre otros. Como saben, las culturas mayas vivieron a lo largo de la península de Yucatán, de las tierras bajas y tierras altas y la costa pacífica del Guatemala actual, en una parte del Honduras y Salvador actuales. Los arqueólogos encontraron vestigios de la cultura maya antes del 1200 antes de nuestra era. Alrededor del Valle de Motagua, por aquí, los pueblos precolombinos vivieron sin interrupción desde al menos el 1200 años antes de nuestra era hasta el contacto con los españoles. El Valle de Motagua tiene la particularidad geológica de albergar el único yacimiento de jadita de toda Centroamérica y Mesoamérica. Por último, hay esta zona que es la zona del interés de la presentación de hoy, que está adentro del área del istmo colombiano y sin embargo corresponde al norte y este del Costa Rica actual, y vamos a distinguir dos regiones culturales, la región Gran Nicoya y Valle Central y Caribe.
Entonces, vamos a empezar un poquito por una contextualización de la zona de estudio. De Guanacaste a la cuenca atlántica del Costa Rica actual. Es por eso que usé el término Costa Rica precolombino en el título de mi ponencia. Primero, yo voy a trazar unas grandes líneas. Podemos ver que en toda esta zona sí tenemos patrones de asentamientos, patrones funerarios y culturales heterogéneos entre las dos zonas al interior de las zonas igualmente. Sin embargo, vamos a ver que estas zonas comparten varios rasgos, como una fuerte cultura lítica compartida con, por ejemplo, el uso de piedras verdes en toda esta región. Las figuras más características de la zona son los diosachas, tienen un ejemplo justo aquí, o colgantes hachoides. Estos colgantes se caracterizan por su forma de hacha y están finamente decorados. Se dividen en una región superior e inferior. La región superior se distingue por una decoración humana, animal o quimera, mientras que la parte superior, en la mayoría de los casos, no está decorada. Los dioses hachas eran accesorios corporales con perforaciones en todo el espesor, lo que permitía de colgados. Aunque estos artefactos se denominan dios, todavía no está claro si estos colgantes eran realmente vistos como dioses por los pueblos precolombinos. No se llaman así por su función como hacha utilitaria, sino más bien por su apariencia. A veces se puede observar un desgaste por aquí en la zona hachoide de varios ejemplares que pude ver en varios museos. Realmente este desgaste pudo ocurrir en cualquier momento del uso o post-deposicional del uso de estas piezas. Otro rastro cultural común a distintos sitios de las dos zonas es la presencia de estas cabezas de masa, así, en contextos funerarios, fechando por la mayoría entre el inicio de nuestra era y 500, según los trabajos de la cruz. Podemos ver aquí un ejemplo de estas masas y hay solamente que imaginar que había un palo adentro, o aquí. Por estas masas ceremoniales, Landre, en 1979, ha subrayado que se encontraban en mayoría en contextos funerarios en asociación con piezas de jade, lamentablemente. Eso en sitios del Caribe y del Guanacaste. Él plantea que pudieron ser símbolos de rango de clan o de estatus. Otro tipo de producción que se encuentra en toda la zona son cuentas tubulares, a veces muy grandes que pueden ser más de 20 centímetros y pendientes en formas de muchos tipos animales, colibríes, canes, hasta coatis. Otra tradición mítica compartida en toda esta zona es la producción de metates finos, muy elaborados con diseños compartidos a nivel subregional, como aquí unos en Guanacaste y hay unos en la cuenca atlántica. Entonces, eso me permite de introducir el siguiente punto, es que sí hay particularidades de estilo del patrimonio lítico a nivel subregional. Y vamos por el último punto. El último rastro común que quería hablar hoy es la presencia de redes de intercambio a larga distancia en toda la zona, que vamos a detallar ahora más y que vamos igualmente a ver a través de los ojos de análisis arqueométricos y químicos. Entonces, como decía, otra característica común a la zona de Costa Rica es de la Costa Rica precolombino, es la presencia de una cantidad muy importante de bienes intercambiando entre 500 antes de nuestra era y 600 después. De hecho, muchos artefactos de jadeitita y espejos de mineral de hierro, de los cuales vamos a hablar más en detalle un poquito más adelante en la presentación, fueron encontrados en este momento. Aquí pueden ver, por ejemplo, el famoso diosacha que viene del sitio de la Regla en Guanacaste, que fecha más o menos de 500 antes de nuestra era, un poquito antes. Su diseño es, como lo vimos, muy típico de esta parte del istmo. Aquí tienen dos ejemplos, de espejos de mineral de hierro, uno con un estilo más maya y el otro
que se dice más teotihuacano. Los dos fueron encontrados en el sitio de Cerro Ledesma, que se encuentra a unos kilómetros del afluente del río Parismina, que desemboca al Mar Caribe. Viene en un contexto funerario de la fase bosque, entonces 100 antes de nuestra era, 500 después, y vino junto con metates, con materiales de jade, con masas ceremoniales igualmente, como vimos un poquito antes, y otros adornos, notablemente de tumbaga, que es una aleación que combina cobre y oro. Por las interpretaciones, vamos a decir, difieren en función de los autores por estos espejos. John Hughes propuso una elaboración en Teotihuacán, mientras Gary Dennett y Mark Blaney piensan más a tierras altas maya, donde muchos tallares copiaban el estilo teotihuacano. De mi lado, yo creo que sería bien de poder hacer unos análisis para estar seguros de dónde dónde vino este espejo. Aquí tienen otro artefacto que es icónico, creo, de Costa Rica, el jade tibás, que tiene una forma de concha que representa igualmente un humano atrapando un jaguar. Él fue encontrado en una importante tumba de un miembro de la élite precolombina en el sitio de Talamanca de Tibás, junto con metates, con cabeza de masa, notablemente. El estilo de eso es olmecoide. Otros ejemplos de artefactos foráneos fueron recogidos por saqueadores en los alrededores de la ciudad de Bagaces. Entonces, aquí pueden ver un espejo, el famoso espejo de Bagaces, y placas de jade. Voy a hablar un poquito más, voy a hablar luego de estos artefactos. Pues yo quería solamente tomar unos ejemplos para demostrar la complejidad de los intercambios de la zona, porque aquí tenemos un dios sacha hecho con jadeita, con jadeitita, un material foráneo. Okay. Y aquí tenemos otros artefactos que tienen un estilo foráneo y distinto, y a veces que unos proponen de la zona olmeca, teotihuacana, maya, etcétera, etcétera. Es solamente para demostrar un poquito la complejidad de eso. Entonces, al nivel temporalidad, vamos a ver, aquí yo junté las cronologías de la parte del Costa Rica precolombino y de la zona maya. Y aquí son los periodos donde se hacen estos intercambios. Y podemos ver que el intercambio de los dos materiales que vamos a hablar hoy, los espejos de mineral de hierro y artefactos de jadeitita, se ubican entre 500 antes de nuestra era y 600 después, más o menos. ¿Okay? Entonces, del lado maya, eso incluye los periodos del preclásico tardío y del clásico temprano, y del lado Costa Rica incluye los periodos Tampisque y Bagaces, por la Cranicoya, y la montaña y el bosque por la cuenca atlántica. Entonces, vamos a empezar ahora a hablar más en detalle de cada tipo de material. Como lo dije, voy a hablar de los artefactos de jade y de los espejos de mineral de hierro. Entonces, vamos a empezar con el jade y de manera más general los artefactos de piedras verdes en el Costa Rica precolombino. Cuando hablamos de artefactos de piedra verde en Costa Rica precolombino, vamos a pensar de manera directa a la jadeitita, al jade. Entonces, yo voy a conversar siempre con la idea que hay todas las rocas, pues vamos a ver que llegan en Costa Rica, que hay muchas otras rocas que se usan para hacer pendientes en Costa Rica, pero el jade tiene este papel especial que viene por intercambios de larga distancia. Entonces, hay dos casos muy distintos por la llegada del jade en Costa Rica. Primero, hay de fijo un intercambio de material bruto con un proceso local del jade. Aquí tienen lo que llamo yo oliva de jade que fue encontrado en el cementerio de las Huacas en la península de Nicoya. Y eso yo creo es un buen ejemplo para demostrar que había artesanos locales, chipchas, que podían trabajar el jade para hacer como formas locales y artefactos usados en las sociedades precolombinas. Y el otro tipo de artefacto
que se hacía es un intercambio de artefactos claramente mayas. Entonces, eso es el ejemplo de las placas con glifos que pueden ver ahí. Y siempre hay la pregunta si hay o no un trabajo local. Vamos a hablar un poquito más en detalle de estas placas mayas. Entonces, en Costa Rica, muchos objetos identificados como mayas fueron encontrados y estas placas de cinturos de jadeita fueron encontradas en una cantidad impresionante, creo. Por eso yo creo que para ir más en el detalle hay que ver las presentaciones y leer el trabajo de David Moramarín y de Dori Renbude. Yo sé que David hizo notablemente una ponencia por el Museo del Jade hace tal vez un año o más, no me recuerdo, pero hace un tiempo. Muy interesante. Pero estos objetos eran elementos esenciales de la raza maya y sin duda eran reliquias hereditarias transmitidas de generación a generación. Varias de ellas llevan inciso el retrato del gobernante representado con atributos del dios del maíz, maya, y del Axis Mundi. Estas placas son, por tanto, elementos de adorno, usados por los líderes mayas, transmitidos entre ellos para establecer y legitimar su poder. Hasta la fecha, sin embargo, se han descubierto estas placas con glifos. Estas placas con glifos en mayor cantidad en el Costa Rica precolombino, más de 36, que en la área maya, donde hay 17 ahora registrados por David. Un gran porcentaje de estas placas muestran signos de reelaboración. Entonces, no sabemos si este retrabajo es local o hecho en la zona maya por el momento. Esperemos que lo vamos a poder mostrar más adelante. Los términos glíficos usados, identificados por David Moramarín para diseñar las placas son variados, pero solo uno parece referirse exclusivamente a las placas de jade, es el término kaiwak, sirviendo los demás como referencia más generales para pendientes, piedras, pies verdes o instrumentos musicales. Y siempre, según David, estas placas encontradas en Costa Rica presentan textos y representaciones típicos de las esferas que conmemoran la llegada al poder de los soberanos. Como tales, pueden considerarse como esferas en miniatura. Así, es realmente impresionante y es muy llamativo, realmente, de encontrar en cantidad tan importante en Costa Rica estas placas. Y demuestra que hay un intercambio entre la área maya y chibcha, muy probablemente entre élite. Pero creo que muchos estudios están requeridos para ir más allá en la interpretación del fenómeno. El segundo fenómeno alrededor de estas piedras verdes, del jade, es aún más masivo, es aún más grande. Es el intercambio de bloques de jade bruto. Tienen aquí varias imágenes, una encontrada en Monsanto, varios bloques en las Huacas aquí, y muchos bloques en Bagaces, donde se ve claramente que fueron usados en un proceso lapidario durante un periodo precolombino. Entre todas estas rocas que estoy mostrando, solamente eso es un bloque de jade. Entonces, el hecho que todas estas rocas fueron encontradas en sitios arqueológicos o procedente de un huaqueísmo demuestra que sí, en la zona había una cultura lítica muy fuerte. La parte jadeitita demuestra que sí había un intercambio de bloques de jade, que sea bruto o semi-preparado, procedentes de las fuentes, muy probablemente Motagua, pero eso lo hablaremos un poquito más tarde. Además, hay, como decía, la presencia de talleres de trabajo local de las piedras verdes en Costa Rica, lo que es sumamente interesante. Entonces hay una importación de una materia prima que es el jade, pero igualmente hay el uso de materias locales, que vamos a ver, y hay un trabajo para hacer artefactos locales.
Entonces, ahora la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es la proporción de las piedras verdes que son realmente jade? Cuando uno ve la cantidad de artefactos producidos en la zona, podemos ya ver a simple ojo, sin conocer nada, que hay varios tipos de rocas. Entonces, ocupamos una manera para saber qué tipo de rocas son y poder hacer un panorama de los materiales brutos usados para hacer los artefactos líticos, bueno, este tipo de artefactos líticos. Por eso se usa la fisicoquímica y la climometría. Entonces, eso es una pequeña parte del trabajo de maestría y el trabajo del doctorado de Camila Hernández Murillo. Hay varios artículos que fueron ya publicados, que están aquí, que les invito a consultar. Todas las rocas fueron analizadas por varias técnicas, pero la más importante entre ellas es la parte espectroscopía infrarroja. Por los que no conocen, esta técnica permite detener una huella del material que va a permitir identificar los materiales, los minerales, en nuestro caso, presentes. Vamos a ver las absorciones en el infrarrojo de los enlaces presentes en la muestra. Y se puede hacer in situ sin destruir nada. Entonces, eso se hizo sobre una cantidad muy importante de piezas arqueológicas. Muy importante de Diosacha, pero igualmente de cuentas y otros de pendientes, etc. Entonces, eso es un poquito eso. Aquí tienen todos los espectros infrarrojo, por aquí. Y luego hay una manera de hacer que es de identificar los materiales a la mano y otro método que es de usar las estadísticas multivariadas para poder tratar el señal. Yo no voy a entrar en los detalles. Se hizo un pretratamiento, eso es para quitar un número de efectos espectroscópicos. Si quieren, yo podré detallar con las preguntas, pero luego se hizo un modelo de regresión. Eso yo no lo voy a detallar tampoco, es una publicación, es para estimar el factor de rugosidad, porque quien dice rugosidad lo puede vincular igualmente con la técnica de fabricación, que se usa, abrasión, pulido, etc. Luego se redució la dimensionalidad y se hizo un análisis en componente principal que nos va a permitir de ver los agrupamientos de muestras que se parecen a nivel composición mineralógica. La parte de agrupación de las muestras similares se hizo por análisis jerárquica y por el método que se llama Kamins, que es un método de clustering clásico. Entonces, estos son los resultados que tuvimos. Aquí tienen los grupos estadísticos de muestra con composición mineralógica parecida. Aquí hay un grupo de cuarzo. Aquí hay otro grupo que es otro tipo de cuarzo, una sedimentaria con mucho silicio o jaspe. No estamos todavía seguros y hay otros análisis que estamos llevando para asegurarnos de la identificación. Entonces, esos son estos espectros. Aquí es la albita. Aquí es todo el grupo, es el grupo de la jadeitita, de la jadeita. Aquí es un grupo que no puse porque está muy heterogéneo. Y aquí son los minerales de la familia de las serpentinas. Lo interesante, primero, es que hay una variedad interesante, creo, de rocas usadas para fabricar los artefactos de piedras verdes. La segunda cosa es que hay una cantidad igualmente muy llamativa de artefactos hechos en jadeita. Entonces, vamos a detallar un poquito más estos resultados. Primero, eso pudimos ver que hay la presencia de 10 y 28% más o menos de artefactos hechos con jade. Eso lo pueden ver aquí en el bar plot que hay aquí, donde sumamos todas las muestras, hay creo más de 400 que se hicieron por la Cuenca Atlántica y todas las muestras que se hicieron por Gran Nicoya. Podemos ver que en azul aquí es el porcentaje de artefactos hechos con jade. Y hay entonces una diferencia muy importante entre las rocas usadas en la Cuenca Atlántica y en el Pacífico Norte. En la Cuenca Atlántica
hay 85% que son hechas con varios tipos de cuarzo. Y en el Pacífico Norte hay casi 3 veces más de jade en proporción. Al menos 35% de las rocas usadas en nuestro juego de datos son foráneas, porque podemos subir la albita, porque la albita no se encuentra en Costa Rica. Es una roca metamórfica, muy probablemente viene de Motagua, no sabemos, pero es probable. Entonces hay una heterogeneidad aún más importante de las rocas usadas. Si vemos otra roca, que es local, tremolita tinolita, ella está presente solamente en Gran Nicoya y viene muy probablemente de la península de Santa Rosa. Y casi no se encuentra en la cuenca atlántica. Entonces, si yo presento bajo forma de mapa, es algo que vamos a publicar pronto. Entonces, no voy a ir mucho en los detalles. En unas semanas lo vamos a publicar. Hay una repartición espacial muy distinta de la jadeita en función de las dos zonas. Eso se puede ver. En la cuenca atlántica, el jade está restringido a los centros ceremoniales más importantes, aunque en Nicoya los artefactos de jade están presentes en la mayoría de los sitios. Además, las otras rocas, como la tremolita tinolita, que tienen aquí en morado, casi no están intercambiando. Un poquitillo en el Valle Central, pero es todo. Entonces, hay realmente una importancia, que es una importancia cultural, tal vez social, del jade en los intercambios. Pero no solamente los intercambios a larga distancia, pero igualmente se ve que es el material de tierra verde que está intercambiando. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿por qué el jade es casi la única piedra intercambiada en la zona? Por eso vamos a tener que suavizarnos un toque, como se dice, y que dar definiciones de qué es el jade realmente. Yo voy a usar las palabras del geólogo del grupo de trabajo que se llama Philippe Monck en la Universidad de Montpellier, con quien tenemos el placer y honor de poder colaborar. El jade es el término gemológico que engloba dos tipos de rocas semipreciosas, mineralógicamente distintas, y con distintos orígenes geológicos. Es la jadeita y la nefrita. La jadeita es un mineral, es un clinopiroxeno sódico. Vamos a ver su fórmula química justo después. La jadeitita es una roca. Hay muchos minerales adentro. En esta roca de la jadeitita es casi monomineral, que solamente hay un mineral. La jadeita, pero tiene igualmente unos minerales secundarios, lo vamos a ver. Y luego la nefrita, que es una roca casi monomineral de un clinoanfibol cálcico, y es el jade que se encuentra en China. Entonces, el jade, el término jade en Mesoamérica, América Central, es la jadeitita. Entonces, ¿qué es la jadeita? El mineral que compuesta casi toda la jadeita. Eso es la química de la jadeita. Entonces, eso es lo que se llama la malla cristalina. Es el motivo que se va a repetir a lo largo del material de jade. Pueden ver que en este material hay tetraedros hechos con SiO4, silicio oxígeno con 4 oxígenos y octaedros hechos con aluminio oxígeno 6. Esta fórmula es muy compacta, muy densa, los átomos son muy cercanos. Eso vamos a ver que va a tener unas implicaciones en la parte del uso y de las propiedades de la roca. Además, quisiera solamente mostrar que aquí hay posibilidades de sustitución por el átomo de Al3+, del aluminio por un cromio, pero igualmente por hierro. Igualmente hay cationes aquí al nivel intertetraedros. Entonces, eso igualmente va a tener implicaciones por el color del jade. Entonces, si pensamos ahora en términos de formación geológica, vamos a ver, aquí tienen como un esquema que presenta un fenómeno de subducción oceánica. Entonces, aquí tienen la placa que viene
placa oceánica que se va abajo de una placa continental. Hay que saber que las jadeititas están asociadas siempre con zonas de subducción de menos de 250 millones de años. ¿Dónde se van a formar? Se forman cuando las condiciones están adecuadas. Entonces, de alta presión, una presión bajo de 2 gigapascal, vamos a ver, en esta zona, en el esquema, y una temperatura relativamente baja, relativamente 500, 400 grados Celsius. Entonces, en estas zonas se forma la jadeita, pero se forma igualmente serpentina, que es una roca con una densidad mucho más baja, alrededor de 30, 60 kilómetros. Y estos bloques, por la parte, por la densidad relativamente ligera, la serpentina, pueden subir en una forma que vamos a llamar budinage o morcilla. El jade, como lo vimos igualmente en la parte química, tiene una densidad muy alta. De verdad es una de las rocas las más densas de toda la zona, entre 3.3 y 3.4. Por comparación, la serpentina es 2.5, 2.7. Entonces, esto va a dar como propiedades muy interesantes en términos de dureza, en términos igualmente que esta roca se va a conservar muy bien en el tiempo, pero tuvo que tener igualmente desafíos, notablemente por la talla. Entonces, eso es un ejemplo, es una fotografía que pude tomar porque yo estuve muchas veces en el Valle de Motagua por este proyecto, por el proyecto que estoy desarrollando. Y aquí es un ejemplo de una finca donde se hace la extracción de la jadeitita, que está cerca de Usumatlán, en el Valle de Motagua. ¿Y qué se puede ver? Se puede ver aquí un budinage morcilla, es lo que estaba hablando de la jadeitita. Entonces, es la jadeitita asociada con serpentinitas, es la roca que contiene los minerales de tipo serpentina, y varias rocas metamórficas de alta presión. Y aquí se ve muy bien esta parte que subió, entonces, debido a la formación de serpentina. En esta finca se puede procesar estos bloques de jade, o hay máquinas modernas aquí para hacerlo, y luego presentar jade como lo conocemos nosotros. Y justo aquí podemos ver que solamente en un punto de la falla de Motagua hay una gama extensa de colores a nivel del mismo yacimiento. Es muy importante decir. Y de verdad tiene, como lo estaba comentando al momento de la fórmula química, tiene alguna razón química. Yo no voy a ingresar en los detalles, yo podría hacerlo por las preguntas si quieren, pero el jade guatemalteco presenta una variedad de colores relacionados con sus concentraciones, que sea de cromio, de hierro 2, de hierro 3, y son estos iones que van a dar el color a la jadeitita. Entonces, varios colores no quieren decir que los artefactos vienen de varios sitios. Eso es muy importante. Pueden venir del mismo sitio solamente con un pequeñito cambio de estos cationes. Entonces, ahora, ¿dónde se encuentra la jadeitita? El jade. Voy a usar el jade. El jade a nivel internacional. Podemos ver que es una roca muy especial. Hay solamente 19 yacimientos en toda la planeta. Y de los que nos interesan, hay 3. Los 2 lados de la Falla de Motagua, en Guatemala, la Sierra del Covento, en Cuba, y en la República Dominicana hay el complejo del río San Juan, donde igualmente hay yacimientos de jadeitita. Entonces, como decía, si todavía no hay análisis que demuestran que el jade que se encuentra en Costa Rica viene de Motagua, es lo más probable. Entonces, vamos a dar un enfoque especial sobre esta región. Eso es una mapa que detalla la formación geológica a lo largo de la falla de Motagua. Fue hecho por ALO, que hizo un trabajo inmenso para caracterizar este yacimiento de jade hace 20, 30 años. Podemos ver una primera cosa.
es que hay aquí la falla y hay los dos lados, al sur, aquí, y al norte. Y los afloramientos o los yacimientos de jadeitita, de jade, están aquí en verde. ¿Okay? Y aquí. Entonces, todo lo que hay aquí, sur, todo lo que hay aquí, norte. Hay que ver que estos yacimientos no tienen las mismas composiciones. Si yo hablo de jade, estos jades, que son compuestos en mayoría de jadeíta, van a tener minerales secundarios distintos, que sea por el norte o por distintos grupos del lado sur, como Carizal Grande, como la Ensenada, como la Ceiba. Sin embargo, todavía es muy complicado de hacer una distinción con eso, porque estos minerales secundarios son en muy baja concentración y además a veces no son tan discriminantes. Entonces, esta formación tiene entre 65 millones de años y 125 millones de años de antigüedad. Eso es por la formación del jade en la falla de Motagua. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de la parte geológica a la parte arqueológica. Porque en Motagua hay muchos sitios arqueológicos que fueron encontrados. Y vamos a hablar un poquito de eso ahora. Entonces, vamos a sumar, hacer un zoom en esta parte y sumar la parte de la información arqueológica. Una pequeña parte, porque hay 175 sitios, no podemos poner todo. Entonces, eso es la misma mapa, pero con sitios arqueológicos más o menos importantes de la zona mencionados. Entonces, hay que ver bien que en el periodo prehispánico hacemos un salto en el tiempo porque vamos a empezar en 1200 antes de nuestra era. ¿Okay? Pasamos de millones de años a miles de años. Entonces, el periodo prehispánico está marcado por centros urbanos a lo largo del río Motagua, que pueden ver en azul aquí. Este periodo duró entre 1200 antes de nuestra era a 1500 después, el contacto. Con lo que decía, más de 175 sitios arqueológicos identificados, notablemente por el trabajo que se hace en este momento con alguien que está trabajando conmigo y con nosotros en el proyecto, que es el arqueólogo Luis Romero. Y los datos vienen de una publicación de Luis, además. En el rango, entonces, 1200-900, antes de nuestra era, es la fase Guayacán de esta zona. Y el corredor de Motagua fue utilizado por diversos grupos culturales con vía de contacto con comunidades a veces lejanas. Pensamos a los Olmecas. Las evidencias arqueológicas muestran que las influencias culturales entre las regiones existieron desde estos tiempos más remotos, con sitios que alcanzaron un desarrollo cultural muy temprano. Un sitio que existía desde este periodo es el sitio de la laguna aquí. Es muy interesante porque probablemente él controlaba una parte, al menos, de los yacimientos del lado sur de la falla de Motagua. Y a partir de 900 antes de nuestra era y adelante, vamos a ver el crecimiento del sitio de la Reforma aquí y luego de la Vega del Cobán al frente, y se ve bien por la ubicación que era por un control de los intercambios, para ver que realmente era una actividad central por estas sociedades, que van a crecer para ser entre 200 y 900 los sitios más importantes de toda la región, con el establecimiento de un sistema político que constituya la base principal de la red socioeconómica de este valle. Otro sitio importante es el sitio de Guayatán, que hay aquí. Podemos ver igualmente que numerosos sitios arqueológicos están ubicados del lado norte de la aquí. La Reforma, aquí, y la Laguna están del lado sur. La Reforma podía acceder a todos tipos de yacimientos. Entonces, eso es interesante. Alrededor de estos sitios se pueden encontrar igualmente muchas zonas que son zonas de excavación precolombina. Y eso es Luis Romero que me enseñó varios. Entonces, son fotografías de túneles usados por la extracción precolombina del jade. En muchos lados de Motagua, estos son ejemplos cerca de la existencia de la Virgen en Guatemala.
Entonces, es sumamente interesante. Yo voy a pararme ahorita por esta parte más dedicada al Jade. Lamentablemente, no quiero hacer conclusiones al final de esta presentación. Bueno, hubiera podido, ya hice unas conclusiones a lo largo, pero prefiero hacer preguntas en lugar de conclusión. Primero, porque todavía quedamos pendientes de saber cuáles fueron las zonas de origen del jade costarricense. Todavía. Sabemos, es muy probable que venga de Motagua, pero ¿a dónde? ¿Sur, norte? Eso sería muy interesante de saber. Segundo punto, ¿cuáles fueron las modalidades regulares de intercambio de estos bienes? Las naturalezas de los intercambios, las modalidades, las temporalidades, etc. ¿Cuáles fueron las reutilizaciones, copias, reintegraciones de estos objetos de poder de una región a una otra? ¿Y qué fueron los impactos sociales y económicos en las dos zonas? Y a estas preguntas vamos a intentar de dar contestas en el marco de un proyecto que está en vía de desarrollo, que es el proyecto Maya Costa. Entonces, yo espero que vamos a poder, con el grupo, cualquier persona del grupo, venir y hablar de los resultados de este proyecto que está financiado por Francia, Maya Costa, que nos va a permitir ir mucho más lejos en la parte química y traceología de estos bienes de prestigio. Así que lo siento, pero yo les voy a dejar con preguntas. Ahora vamos a pasar con otro tipo de material. Vamos a hablar un poquito de los espejos de mineral de hierro. Yo creo que voy a tener que ir un poquito más rápido de lo que veo, porque yo voy un poquito lento. Bueno, por los espejos de mineral de hierro, son artefactos muy distintos. Vienen de manera definitiva del arte lítico maya y son vinculados a los reyes y a la vida. Aquí tienen varios ejemplos. Están compuestos de teselas, pirita, manitita o hematita, de una capa de adhesivo, un geomaterial más un material orgánico, y una base. Es una base de piedra que puede ser caliza, arenisca, lo más probable pizarra, esquito, y otros tipos de materiales como estuco, como cerámica, como madera. Casi todos los espejos tienen 2, 3, 4, 5 a veces perforaciones hechas para usarlos y suspenderlos. Hay varios tipos de espejos. Los monolíticos, como este ejemplo de pie de Amatitlán, que viene de un sitio en Guatemala, un sitio de pie de Amatitlán, el clásico Tardio. Otros espejos mosaicos, los primeros con teselitas cuadradas, aquí, como las que fueron encontradas en el sitio de Nósara. Otras, aquí, que fueron encontradas en el sitio de Tequercabá, en Guatemala, aquí, en Guatemala. Ellos son más vinculados a la costa pacífica de Guatemala, más hechos ahí, y al Chiapas, y más por periodos preclásicos. Luego, lo que Blaney define como espejo mosaico con teselas en forma de polígono de Voronoi, que son los más comunes. Aquí hay unos ejemplos del Museo Nacional en Guatemala, y aquí el famoso de Temán Puente, que es un espejo de clásico tardío. El tercer tipo son espejos compuestos. Hay un autor, Nelson Zamora, que llama estos espejos fraudas precolombinas. Están hechos pegando nódulos de pirita con un adhesivo, mezclando los nódulos de pirita con un adhesivo y pegando eso a la superficie del espejo, como aquí el ejemplo del espejo de Xochimilco, en México, o sobre una tesera, como el ejemplo de esta tesera del sitio Mexicanos. Entonces, en la zona maya, estos espejos eran muy importantes a nivel simbolismo y uso. Estos espejos, según Elie Blaney, encarnaban el poder de hacer una brecha en la frontera entre los humanos y el reino espiritual en una forma permanente y portátil. Eran un portal entre dos mundos normalmente divididos. Y eso se ve en muchas representaciones. Aquí tienen reyes o alguien de la élite maya con el espejo y con representaciones de dioses cada vez. Y aquí tenemos
el personaje del Lilite, el rey, el gobernante, que está hablando directamente al espejo. Hay muchas representaciones así en cerámicas. Entonces, al nivel del uso de estos espejos en el tiempo y el espacio, pudimos hacer en codirección con Silvia Salgado, con quien tengo el placer de colaborar hasta ahora, en la red reflejos para poder identificar las zonas de uso de estos bienes. Pudimos ver que más de 60, ahora 70 espejos fueron encontrados en el territorio que corresponde al Costa Rica actual, esta zona. En Costa Rica, los espejos fueron excavados en contextos que fechan de 500 a 600 después. Hay un ejemplo de un espejo en Orosí que está post-700. En la zona maya, hay dos principales zonas de uso y producción que fueron identificadas, las tierras altas y las tierras bajas. Entonces, eso, Costa Rica, tierras altas, tierras bajas. Entre los dos, no hay espejo mencionado en las publicaciones. Un poquito aquí en algunas. Nuestros intercambios de espejos hacia Costa Rica parecen empezar al preclásico tardío. En el clásico temprano, la producción en las tierras altas aquí es al máximo y los espejos intercambiados para Costa Rica parecen ser al máximo. Eso todavía tiene que ser mejorado a nivel de la cronología. En las tierras bajas, la producción de espejo va a seguir en el clásico tardío y luego notablemente en sitios como Cancún, Aguateca y Los Pilas. Bueno, pero había una producción en clásico temprano y preclásica igualmente, pero más baja. Solo un espejo, como lo decía, fue encontrado en el Costa Rica precolombino después de 800. Entonces, ahora vamos a ver los aportes del alcometro, porque la pregunta es, ¿para qué usar estos medios físico-químicos o de traseología? Primero queremos saber de dónde vienen los espejos encontrados en Costa Rica, de manera más precisa. No vamos a poder decir el lugar, pero al menos la zona. ¿Qué era el material y las técnicas usadas por su fabricación? Y a ver si hay evidencias de reuso. Eso lo vamos a comentar. Entonces, esos son los espejos que fueron encontrados en el sitio Soho, que es en contextos del clásico temprano, 250, 600, en varias tumbas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 tumbas. Entonces, el contexto arqueológico de este sitio es el siguiente. El sitio es un Montecruz funerario cubierto por una capa de piedra, bajo la cual se identificaron 49 grupos de ofrendas funerarias. La gran mayoría contenía ofrendas funerarias, como vasija de cerámica, a veces metates, celtas u otros artefactos líticos. Hay 4 tumbas que contenían ofrendas funerarias con espejos circulares con base de pizarra. Estos espejos están vinculados con el lapso 300-500 porque fueron encontrados con cerámica de la fase mata de uva 2. Uno de los enterramientos contenía un espejo completo con un pendiente de piedra verde sobre ocre rojo. Y este pendiente es jade. Entonces, yo no voy a detallar los análisis que se hicieron, pero pudimos identificar los materiales de las bases. Entonces, encontramos pizarra con moscovita y cuarzo y 2 con posible pizarra con mica y cuarzo. No se tiene buena homogeneidad en los materiales encontrados. Pero esta pizarra, ¿de dónde viene? Primero hay que saber que, según los geólogos con los cuales pudimos conversar, no hay pizarra en Costa Rica. Estos espejos además son demasiado típicos de la zona maya y de Teotihuacán. Yo no voy a hablar de Teotihuacán, nos vamos a enfocar en la zona maya. Primero, los yacimientos de pizarra se encuentran a los bordes de las fallas que pasan por Guatemala. Los principales yacimientos identificados son al oeste de los Altos Cuchumales, en la reserva de la Sierra de las Minas, en las montañas mayas. Es importante mencionar que se encuentra igualmente pirita en los mismos yacimientos. Además, hay aquí un yacimiento en Honduras que añadir a la lista por la pirita. Entonces, la pirita a veces está asociada a nivel geológico a la pizarra. Y es interesante porque estos minerales están igualmente asociados en el patrimonio arqueológico del país. Ahora sí, como lo hicimos por el jade, ponemos en esta mapa geológica
los sitios arqueológicos, podemos ver que los sitios donde se encontró la mayor cantidad de espejos, que son muy probablemente zonas de producción, Sakureo, Nevar, Shama, están adentro, cerca de esta zona donde se encuentra pizarra y pirita. Aquí hay Guaitán, pero cerca igualmente hay Cañanajuyu, con esta zona, Copán, con la pirita, y muchos otros sitios, Tikal, hay Pacbictún, etcétera, que están cerca de la fuente de Venice. Entonces eso es muy interesante. Pero para ir un poquito más lejos, quisimos identificar las técnicas usadas para fabricar los espejos de Zorro. Porque sí podemos decir que hay varias zonas potenciales de origen de la pizarra, no sabemos cómo hicieron, y eso nos puede dar datos sobre el origen, igualmente para saber si no podían venir de Teotihuacán. Entonces, por esto seguimos una metodología que se llama traceología. Eso es el trabajo de Emiliano Melgar, que pueden ver aquí, que vino en la UCR para dar un taller hace, ahora creo que 5 años o algo así. La metodología es la siguiente, es de hacer una réplica del polímero de la base de la tesera con una cinta adecuada. Sacar la cinta, hacer una pulverization de oro encima y analizar esta cinta con un microscopio electrónico. Luego, por ejemplo, por los resultados del espejo de Zorro, vamos a tener una base de datos con todos los análisis en MEB de los espejos y lo vamos a contrastar con un referencial y hacer comparaciones. Este referencial fue hecho a través de la arqueología experimental por Emiliano Melgar, durante años y años y años. Y él rehizo los procesos para ver las huellas con el mismo protocolo. Por ejemplo, eso es un espejo que viene de Zorro y son las trazas que hay a la superficie por las perforaciones aquí. Y eso es el referencial del Museo del Templo Mayor que hizo Emiliano. Y podemos ver a la izquierda y a la derecha que las trazas están similares. Esta es una pizarra trabajada por un basalto y cortada aquí por un pedernal. Entonces, esto nos permitió de reconstituir un poquito las técnicas usadas para la producción de estos espejos. Pudimos ver que el corte era hecho con una obsidiana. La perforación se hizo con un pedernal y por la presión se usaba calizar varios espejos, basalto por uno, con un acabado en pedernal, por estos 4, y granito por esto. Entonces, eso es importante realmente, es siempre la misma cosa y está en muy buen acuerdo con la homogeneidad química de los materiales usados. Pero por las bases pudimos identificar una diversidad de herramientas utilizadas poco común por el proceso. Eso nos permite de emitir la hipótesis fuerte de un trabajo local de las piezas. Del origen de los espejos. Estas huellas de fabricación son distintas de las de los espejos de Teotihuacán. Ahí se usa la andesita para la parte de abrasión. Entonces, eso nos permite destacar al menos una origen teotihuacana de esos espejos. Es muy probable que sean espejos que vengan de las... Vamos a terminar esta presentación con las teseras. Las teseras sufren mucho en el tiempo. Están así, hay que pensar cuando había teseras de color oro y eso cambia todo una perspectiva donde se ve el artefacto. Pero a lo largo de la conservación en la tierra, las teseras se van oxidando y degradando por muchos procesos químicos, no voy a entrar en los detalles, hasta desaparecer completamente. Entonces, eso igualmente se puede ver en los espejos de Costa Rica. Aquí tienen un ejemplo de un fragmento del sitio Zorro y hay un pedacito aquí con un producto amarillo pegado sobre 2 espejos. Bueno, pudimos hacer varios análisis y pudimos ver que había una arcilla, una diquita, con trazas de anatasa y de cuarzo. Segundo, hay una materia orgánica desconocida que servía muy probablemente de adhesivo. En la parte fluorescente de los X pudimos ver hierro y azufre. Eso nos orienta por la presencia de algún producto de degradación de la pirita. Y cuando hicimos la difracción de los rayos X, gracias a Robert Dinelier en el Max Planck Institute de Stuttgart,
pudimos ver que había natrojarosita, una jarosita, entonces que es un producto de degradación de la pirita. Entonces, sí, en este producto amarillo había un adhesivo y encima la tesera, solamente que todo se mezcló durante la fase de postdeposición. Eso se ve muy bien en microscopía electrónica, donde aquí hay los elementos clásicos por una arcilla, una diquita aquí. Aquí carbono y oxígeno por una materia orgánica. Y aquí hierro, oxígeno y azufre, como los de la jarosita que pudimos identificar. Bueno, eso es muy interesante con eso, pero se pudo hacer por infrarrojo otras pruebas de otras teseras. Aquí, esta es la tesera Senosara, es este pedacito negro que queda aquí y otro fragmento sin contexto. Aquí tienen la referencia de la natrojarosita en infrarrojo y pueden ver que en todos estos puntos sí hay jarosita. Entonces hay presencia de jarosita en las bases, que son trazas de antiguas teseras de pirita. Lo más interesante fue realmente este collar, donde aquí había una pequeñita traza como negra. Y esta piedra parecía demasiado, era pizarra realmente. Como no hay pizarra en Costa Rica, creería Ruiz del Museo Nacional me lo presentó, me dio eso, está hecho de pizarra. Hicimos análisis aquí, justo aquí, este collar, y las bandas de la jarosita salieron. Es muy interesante porque quiere decir que este collar es un retrabajo local de espejos de pirita que venían muy probablemente de la zona maya. Eso fue mencionado igualmente por Stonenbarger en 1968, donde presentan un collar y dicen que es un retrabajo local en forma de collar. Bueno, hay que cuidar un poquito porque hay otros contextos muy interesantes por los espejos, como estos 4 o 5 espejos que vienen pegados dentro de una cerámica, que vienen de un contexto de huaqueo, pero de un sitio ubicado en la zona de Bahía de Culebra en general. Y donde se ve los espejos, que los espejos eran ubicados porque es muy probable que vengan de un contexto de sedentario, y entonces pegados así demuestra que, que venía de Nahua. Entonces demuestra que hay una variedad de usos de los espejos en esta zona cultural. Hay retrabajos locales, sí, para la convección, por ejemplo, de collares, pero hay usos como adornos presentes en ajuares vinculados a la élite igualmente. Yo voy a terminar entonces ahora esta presentación solamente presentando lo que va a venir. Es que estamos desde 2 años trabajando estos temas en el marco del proyecto Maya Costa que presenté. Y ya les presenté un poquito las preguntas. El proyecto se llama Intercambios y transferencias de bienes de prestigio entre las mayas y costarricenses, entre 500 antes de nuestra era y 600 después. La única pregunta que no mencioné por el JADE es si los bienes intercambiados a cambio podían ser los espóndilos, espóndilos classicama y limbatus. Y eso es el trabajo de alguien que va a defender su tesis de doctorado en poco tiempo, que se llama Julio Cotón. Y la idea que hay atrás es que en la zona de Costa Rica hay muchos espóndilos, así. Y estos espóndilos no pueden crecer en la zona costera de Guatemala porque el agua tiene demasiado corriente. Entonces, queremos, por vía físico-química, por los isótopos, poder comprobar esta hipótesis. Entonces, hay una metodología que va de la cronología, iconografía, epigrafía, a la físico-química y trasología. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Me disculpo por ser un poquito largo y les dejo tiempo para preguntas. Gracias. Gracias, Matthew. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguna persona quiere levantar la mano para abrir micrófono, puede hacerlo. Si no, también tenemos el chat abierto. Tenemos a Andrés Molina. Buenas tardes, don Matthew. Mi pregunta es un poquito alejada del tema. Una de las piezas olmecas en México, que es el bebé olmeca, tiene pintura roja de cinabrio. Mi pregunta es si le han hecho análisis o conocen la composición del bebé olmeca que está aquí en el Museo de Jade, y si saben si es cinabrio o si han encontrado objetos con cinabrio o mercurio en Costa Rica. Muchas gracias. De lo que sepa, no hay análisis en el bebé olmeco
del Museo del Jade. No, al menos nunca he leído nada alrededor del tema. Pero hay que ver que sí, obviamente el rojo, el cinabrio es muy normal de encontrar cinabrio por un rojo, pero había un montón de hematita usada igualmente. Entonces, y la hematita se usaba igualmente de manera local en otros artefactos de la zona de Costa Rica. Bueno, solamente para hablar un poquito al respecto de estos pigmentos. Pero por el video del Museo de Jade no conozco nada al respecto y yo no creo que haya análisis. Muchas gracias. Listo. Bueno, por acá en el chat, em, Rafael nos dice muchas gracias. Yolanda, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Isabel, gracias por la presentación. Muy interesante. David nos dice, hola Matthew, ¿por qué hay en ese espacio vacío en el territorio de Nicaragua? No se halló jade, ay, perdón, no se halló jade intercambio ahí, entonces, ¿cómo llegó a Costa Rica? Primero es una pregunta muy interesante porque no hay realmente en los registros arqueológicos mención de la presencia de jadeitita, en el territorio que está en Nicaragua, pero igualmente en una buena parte de Honduras y una parte de Salvador. Entonces, quiere decir que con esto ya podemos descartar muchos tipos de intercambios, porque a nivel arqueológico hay muchos como modelos de intercambios. No es un modelo tipo Tanzania, claramente, entonces no es un modelo con un centro de producción y una repartición del jade desde ese centro de producción. Es algo distinto. Es un contacto directo entre personas o indirecto, eso no lo podemos decir todavía, pero directo o indirecto entre personas de la zona de Motagua, porque digo indirecto, porque podía pasar igualmente por la parte de economía maya, donde había un control bajo el recurso de la jadeitita muy fuerte por los palacios, por los gobernantes. Pero todavía eso yo creo que hay que... me gustaría tener más datos del proyecto para plantear más hipótesis, porque hay muchas hipótesis ahorita, no quisiera añadir otras hipótesis. Pero eso es el caso. Y entonces venían en Costa Rica los mayas o los comerciantes chitas iban por la zona por una razón muy precisa, para hacer un intercambio entre bienes. Es por eso que estuvimos buscando qué podían intercambiar por la zona, por qué estos contactos tan precisos. Y sobre la manera, yo sé que en Costa Rica no hay muchos trazos culturales en arqueología donde hay botes y donde hay menciones al intercambio así, pero en la zona maya sí hay. Y hay muchas representaciones de intercambios que se hacían con botes. Entonces, que se hacían a través de los ríos, pero igualmente mares y océanos. Y cuando uno ve un poquito la mapa de Centroamérica, vamos a regresar al puro inicio aquí, se puede ver que hay una posibilidad de intercambio al nivel costero. Sí, claramente. Yo creo que es el más probable. Es muchísimo más probable que todos los otros tipos de cargo terrestre, por ejemplo. ¿Por qué? Por las representaciones que hay en la zona maya, en la cerámica, por unas pruebas que mostró esta investigadora de México, pero me escapa su nombre, que son ejemplos que vienen de la etnología, pero igualmente de códices, etc. Entonces, para mí lo más probable es que eso se hacía por vía marítima. Y además que nos explica bien por qué no hay nada entre las dos zonas. Y algo interesante, yo no hablé de eso, pero post 600, a partir de 700, 800, los intercambios de esperos de pirita siguen, pero no con Costa Rica, hasta Panamá. Hay muchos esperos de Panamá que vienen después de este periodo, que empiezan a llegar al momento donde al nivel cultural, en la zona de Costa Rica, el jade se separa el uso simbólico y ritual del jade y se empieza el uso del oro y los discos de oro, todas esas piezas de oro.
Gracias, Matthew. Acá unos comentarios. Cintia nos dice muchísimas gracias por el espacio. Tema muy interesante, permite cultivarnos. Cristina, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yela Fonseca, muy interesante la exposición. Muchas gracias por estos espacios tan valiosos. No tenemos más comentarios. Voy a darle el pase a Sergio. Mati, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Carolina. Bueno, Mateo, muchísimas gracias, como siempre, bastante agradecido por la información. Nada más me gustaría comentar diciendo de que, bueno, los museos tenemos colecciones que todavía podemos continuar trabajando, continuar investigando. Y bueno, todo este desarrollo de arqueometría y técnicas y investigadores como Matthew que se interesan en este tipo de análisis nos ayudan, ¿verdad? A abrir una ventana más para conocer a nuestros antepasados. Entonces, muchísimas gracias, Matthew. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y muchas gracias igualmente por la, por la posibilidad de presentar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces finalizamos acá. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego.